Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que todos estén de maravilla. Hoy tenemos un tema que les aseguro va a dar mucho de qué hablar, un verdadero bombazo en el mundo del espectáculo turco. Vamos a desentrañar los secretos detrás de una noticia que ha sacudido los cimientos de la industria. Un productor furioso está revelando todo lo que hizo Demet Özdemir. Sí, han oído bien. La popular actriz, conocida por su carisma y talento, está en el ojo del huracán por declaraciones explosivas de alguien que aparentemente la conoce muy bien profesionalmente. Así que prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las implicaciones y tratar de entender qué está pasando detrás de las cámaras. Y antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si aún no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Su apoyo es fundamental para nosotros. El mundo del cine y la televisión turca, conocido por sus intensas historias y sus estrellas carismáticas, parece que ahora nos trae un drama en la vida real que podría rivalizar con cualquier telenovela. La noticia que nos ocupa hoy gira en torno a un productor, cuya identidad por ahora mantenemos en reserva para enfocarnos en las revelaciones, que ha decidido romper su silencio y airear detalles que podrían cambiar la percepción pública sobre la reconocida actriz Demet Özdemir. Se habla de situaciones laborales, de dinámicas de poder, de posibles conflictos y, en general, de una visión interna que rara vez llega al público. La pregunta clave es, ¿qué hizo Demet Özdemir para provocar tal furia en un productor? ¿Qué aspectos de su carrera o de su personalidad han salido a la luz? Vamos a desglosar esta historia, repasando lo que se ha dicho, buscando fuentes confiables y tratando de ofrecerles una perspectiva completa. La furia de este productor, según las informaciones que han trascendido, no sería algo repentino, sino el resultado de una acumulación de situaciones. Se rumorea que las revelaciones abarcan desde presuntas exigencias excesivas durante las grabaciones de proyectos en los que Demet Özdemir ha participado, hasta comentarios sobre su comportamiento en el set y su influencia en las decisiones de producción. Se habla de momentos de tensión, de desacuerdos creativos, e incluso de supuestas actitudes que habrían dificultado el trabajo del equipo y del propio productor. Por supuesto, es importante recalcar que estas son las declaraciones de una parte, y que la versión de Demet Özdemir y de las personas cercanas a ella aún no ha sido escuchada públicamente en detalle. Sin embargo, el simple hecho de que un productor de cierto peso decida exponer estas supuestas situaciones ya es noticia de gran calibre. Las declaraciones iniciales apuntan a que el productor se siente traicionado y decepcionado por la actitud de la actriz. Se mencionan detalles específicos, aunque a menudo velados, sobre cómo Demet Özdemir habría presionado para obtener ciertos beneficios o para moldear su imagen de una manera particular, a veces en detrimento de la visión original del proyecto. Se insinúa que su ascenso a la fama, y el éxito que ha cosechado, podría haber estado acompañado de un lado menos conocido, un lado que este productor ahora se siente en la obligación de revelar al público. Algunos de los puntos que se repiten en las filtraciones y comentarios relacionados con esta historia son: la supuesta interferencia en la elección de otros actores o personal técnico, la exigencia de condiciones de trabajo muy particulares, y un supuesto carácter que, de ser cierto, distaría mucho de la imagen dulce y amigable que proyecta en pantalla. Es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, las relaciones profesionales pueden ser complejas y las percepciones, a menudo, subjetivas. Lo que para una persona es una exigencia legítima, para otra puede ser un comportamiento inapropiado. Este productor, al compartir sus vivencias, expone su propia perspectiva y su frustración. Podríamos estar ante un caso de diferencias irreconciliables, o quizás ante un intento de limpiar su propio nombre ante posibles rumores o críticas. La figura de la diva en la industria es un tema recurrente y a veces, las estrellas con mayor proyección mediática son las que más escrutinio reciben. Las especulaciones no se han hecho esperar. Algunos medios y fans han intentado conectar estas declaraciones con proyectos específicos en los que Demet Özdemir ha trabajado, buscando pistas sobre qué pudo haber generado este conflicto. Se han revisado entrevistas antiguas, se han analizado sus redes sociales, y se han desempolvado viejas anécdotas en busca de confirmación. La actriz, por su parte, ha mantenido un perfil bajo en relación con estas acusaciones, lo cual, en ocasiones, puede ser interpretado de diversas maneras, como una estrategia para no avivar el fuego, o como una indicación de que no considera necesario responder a este tipo de señalamientos.
Otro aspecto importante a considerar es el momento en que estas revelaciones salen a la luz. ¿Hay alguna intención detrás de la publicación de esta información? ¿Busca el productor perjudicar la carrera de Demet Özdemir, o quizás enviar un mensaje a otros actores y a la industria en general? Estas son preguntas difíciles de responder sin tener acceso directo a todas las partes involucradas. Lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un gran revuelo en Turquía y en las comunidades de fans internacionales de la actriz, quienes están divididos entre la defensa de su ídolo y la curiosidad por conocer la verdad. Vamos a analizar algunos de los puntos que se han insinuado con más fuerza. Por ejemplo, se habla de que Demet Özdemir habría sido particularmente difícil de manejar en producciones de alto presupuesto, donde las exigencias de tiempo y logística son extremas. Se comenta que su equipo habría sido muy protector, llegando a crear barreras entre la actriz y el equipo de producción, lo que habría generado fricciones. También se han escuchado voces que sugieren que la actriz habría utilizado su fama para influir en decisiones de guión o de dirección, buscando un mayor protagonismo o un desarrollo de personaje que se ajustara a su visión personal, incluso si eso contradecía la intención original del proyecto. La cuestión de las exigencias es siempre delicada. En la industria del entretenimiento, es común que los actores con mayor trayectoria o popularidad tengan ciertos requerimientos para garantizar su bienestar y su rendimiento. Sin embargo, el límite entre lo razonable y lo excesivo puede ser muy difuso. Lo que este productor parece denunciar es que estas exigencias habrían cruzado esa línea, convirtiéndose en un obstáculo insuperable para la producción. En un plano más personal, también se han hecho comentarios sobre su carácter. Si bien en pantalla Demet proyecta una imagen de cercanía y simpatía, algunas filtraciones sugieren que en el ámbito laboral podría ser una persona con un temperamento fuerte, exigente y poco flexible. Es un contraste que, si fuera real, explicaría la magnitud de la furia del productor. No se trata de un simple desencuentro, sino de un patrón de comportamiento que habría llegado a un punto de quiebre. Es fundamental recordar que estas son declaraciones de una sola fuente. La reputación de Demet Özdemir en la industria, hasta ahora, ha sido en su mayoría positiva. Ha trabajado en numerosas producciones exitosas y ha sido el rostro de varias campañas publicitarias importantes. Esto nos lleva a pensar que, si bien estas acusaciones podrían tener algo de verdad, también es posible que haya otros factores en juego, o que la perspectiva del productor esté sesgada. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la fama no siempre viene sin un precio, y que las relaciones en el mundo del espectáculo son, en muchos casos, un campo de batalla donde la imagen pública choca con la realidad privada. Segundo, que es importante ser críticos con la información que recibimos, especialmente cuando proviene de una sola fuente y busca generar controversia. Tercero, y quizás lo más importante, que el talento y el carisma en pantalla no siempre reflejan la totalidad de una persona. Las implicaciones de estas revelaciones son significativas. Si las acusaciones son ciertas, podrían afectar la percepción que el público y la industria tienen de Demet Özdemir, y quizás influir en futuras oportunidades laborales. Si por el contrario resultan ser exageraciones o malentendidos, el productor podría enfrentar críticas por difamación o por intentar dañar la imagen de una colega. El tiempo y las posibles respuestas de Demet Özdemir o de su equipo dirán más sobre este asunto. Por ahora, lo que tenemos es un productor furioso que ha decidido lanzar sus dardos contra una de las actrices más populares de Turquía. La historia está lejos de terminar y, sin duda, seguiremos atentos a cualquier desarrollo. Les invito a que ustedes también estén al tanto, y que formen su propia opinión basándose en la información que vaya surgiendo. En resumen, hemos abordado las explosivas revelaciones de un productor furioso sobre lo que aparentemente hizo Demet Özdemir. Hemos explorado las posibles razones de esta furia, los rumores que circulan sobre exigencias y comportamiento en el set, y las diversas interpretaciones que estas declaraciones pueden tener. Hemos destacado la importancia de considerar la perspectiva de una sola fuente y la complejidad de las relaciones en la industria del entretenimiento. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo turco. Queremos saber su opinión, así que por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre estas declaraciones? ¿Creen que hay algo de verdad en lo que dice el productor? ¿Y cómo ven a Demet Özdemir ante estas acusaciones? Su participación es muy valiosa para nosotros.
Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.